Shalom amigos, bienvenidos a Torah Internacional en su sección La Parashá de la Semana. En esta ocasión continuamos con el ciclo de comentarios de las lecturas que hacemos de la Torah semanalmente y nos toca estudiar la Parashá Tazria. Ese viene después de la Parashá Shemini y luego de la Parashá Shemini estudiamos Tazria y luego vendrá Mesorá. La Parashá Tazria de esta semana ocupa los capítulos 12 y 13 del libro de Levítico y con esas dos parashot que constituyen, con esos dos capítulos que constituyen la Parashá Tazria, prácticamente llegamos a la mitad del libro de Vayikra. Entonces es importante que demos un sobrevuelo porque tratando de entender los temas de este libro, porque este es un libro un poco difícil de entender o incluso de manejar, como ya hemos comentado anteriormente. Cuando uno examina este libro, uno se da cuenta que los temas están organizados de manera pero muy bien estructurada. Por ejemplo, los primeros 10 capítulos trata sobre los korbanot que deben ser llevados de manera voluntaria u obligatoria por una persona, y también los procedimientos que los kohanim deben hacer con estos korbanot. Y la tercera parte tiene que ver con los korbanot, con el ritual de iniciación sacerdotal. En otras palabras, esos 10 primeros capítulos están dedicados a la diversidad de korbanot en las ofrendas voluntarias, ofrendas obligatorias y las ofrendas que deben llevar todo Cohen o Cohen Gadol que se inicia en el ministerio del santuario. Los capítulos que van del 11 al 15 trata sobre la naturaleza de los animales que pueden comerse o no comerse, sobre las leyes de las parturientas, sobre las leyes de las afecciones en la piel y sobre leyes que tienen que ver con los flujos humanos. Estos densos capítulos del 11 al 15 básicamente tratan con aquellos temas que la Torah clasifica como puros e impuros, la manera de impurificarse, las reglas de purificación a seguir para reintegrarse a la sociedad o al templo, y abarca en una primera instancia en el capítulo 11 los animales. Los capítulos, eso es parte de la Parashá Shemini, y los capítulos 12 y 13, justamente de la Parashá que queremos comentar, tratan sobre las impurezas y reglas de la purificación de la mujer parturienta y sobre las impurezas en la piel o cuándo puede ser declarado puro o impuro una persona que tenga alguna afección de la piel y las respectivas reglas de purificación o cómo puede ser reintegrado alguien a la sociedad. Los capítulos y el capítulo 14 también se extiende con estas reglas de las afecciones en la piel, que algunas veces las llaman todas erróneamente lepra, ¿no? Y el capítulo 15 ya trata sobre los flujos humanos, cómo una persona puede quedar pura y las reglas de purificación respectiva. Entonces, si vemos, los tres grandes bloques son los korbanot. El segundo bloque tiene que ver con del 11 eso es del 1 al 10 y del 11 al 15, sobre qué cosa o quiénes pueden ser puros e impuros. El capítulo 11 declara la Torá o decreta los criterios por medio de los cuales algunos animales son aptos para el consumo humano, y en ese sentido serían los puros, y los impuros serían los que no son aptos para el consumo humano. En cambio, una vez tratados los animales, se trata ahora de personas, las que pueden quedar impuras por razones de parto, de flujos seminales o afección de la piel. Como ven, los capítulos 11 al 15 trata sobre lo que son puros e impuros y
una vez que alguien queda impuro por alguna razón, ya sea tocando un cadáver, o por una mujer parturienta, o porque tiene una afección en la piel o en la cabeza, o porque ha experimentado algún tipo de flujo humano, entonces la persona puede quedar impura. Se requieren algunas reglas de purificación, unos rituales respectivos, y la persona puede ser reintegrada a la familia, a la sociedad, y puede otra vez ser parte de los servicios del santuario y de adoración. Como ven, entonces es relativamente sencillo estudiar estos temas, pero cuando uno intenta entrar en detalle, la cosa se dificulta, particularmente en esta parashá, cuando hay un vasto complejo de descripciones acerca de las afecciones de la piel. Y aunque el tema hay cómo corregir esas aflicciones de la piel y cómo determinar si una persona puede ser declarada pura o impura. Para empezar, la parashá Tazria comienza con las leyes parturientas, que si se quiere son más sencillas, pero está el enigma de por qué debe guardar 7 días. Dice al principio que durante 7 días será impura, y después durante otros 33 días debe estar ella lejos del santuario, a fin de que cuando termine esos 40 días, entonces ella pueda presentar los rituales correspondientes de expiación y purificación. Pero que cuando nace niña, entonces el periodo se dobla de 14 y por otro lado allá 66. Entonces estamos hablando de periodos que no tienen explicación. En ese sentido son un huquín, y hasta donde conozco el propio Talmud no da explicaciones satisfactorias, e incluso la ciencia, hasta donde yo conozco, tampoco da o ha descubierto un hecho científico en cuanto a la fisiología femenina del por qué esas diferencias de días cuando es parto de niña o parto de varón. El punto central de todo esto es que quiero abordar un tema que sea sencillo. Y Baruch Hashem, con la ayuda de Jamín, los podemos encontrar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a fijar nuestra atención en las afecciones de la piel. En el capítulo 13 del libro de Vayikra, comienza el Eterno a comenzar a dar instrucciones acerca de los que los Jajamín llaman las negaín. Las negaín son las manchas o marcas de la piel, y que luego esas manchas de la piel serán llamadas zarat, es decir, una afección cutánea, no necesariamente lepra. ¿Okay? Puede ser alguna afección de cualquier naturaleza, un sarpullido, una mancha por efectos del sol o producto de una enfermedad, pero no una mancha, no una llaga profunda como una lepra. Incluso puede tener una llaga por efecto de una quemadura, ¿no? Que se puede cangrenar, en fin, ¿no? Dice así, ¿no? Habló el Eterno a Moshe diciendo: una persona que tuviera en la piel de su carne una mancha clara, o una mancha blanquecina, o una mancha brillante, o fuera en la piel de su carne una afección de Zaharat, será traído al Cohen o a uno de sus hijos, y entonces observará el Cohen la mancha. Y ahí en adelante comienza a dar una descripción detallada de las afecciones que pueden surgir en la piel, en la cabeza, en el pelo, como si se destiñe o no. Prácticamente convierte al Cohen en un especialista en dermatología. Eso es lo que dice la Torá. Y en el 13:14 nuevamente menciona, o dice algo similar, que la persona que vea que su prójimo tiene una afección deberá ser traído al prójimo. Ahora escuchen bien el detalle que quiere hacer resaltar en la Torá acá. Una lectura atenta de esta porción de la Torá nos revela la sensibilidad y preocupación del Eterno por el enfermo y por la sociedad israelita. Pues instruye a los Kohanim como médicos, especialistas en dermatología, e implementa una serie de regulaciones para determinar la naturaleza y gravedad de la afección cutánea, reglas para declararlo puro y también para declararlo impuro, es decir, puro, es decir, no tiene ninguna afección,
E impuro, pues ahora de aquí en adelante va a estar bajo monitoreo para averiguar la evolución de la enfermedad. Y en este último caso, cuando era declarado impuro, se le ordenaba recluirlo para que no afectara por su impureza al resto de la comunidad, ya sea que se tratara de una enfermedad grave o curable o de lepra en el peor de los casos. En cualquier caso, el Cohen o los Cohanim monitoreaban cada caso observando la evolución de la enfermedad. Si alguno resultaba sano, entonces el Cohen decretaba su pureza o ordenaba los rituales de purificación correspondientes y así la persona era reintegrada a la comunidad. Así vemos pues como un enfermo de afección de la piel no solo sufría de esa enfermedad, sufría además porque era aislado de sus amigos, de su familia, pues de su esposa e hijos, si ese fuera el caso. Así que la aflicción era doble, no solo física, sino también emocional. Y solamente en el caso de la lepra, el hombre prácticamente quedaba desahuciado y en las manos del Eterno. Y esto ahora es interesante, que escuchen, no tenemos, por lo menos hasta donde yo conozco, registros de las sociedades antiguas que revelen esta sensibilidad y preocupación que manifiesta la Torá por esta clase de enfermos. Por el contrario, eran considerados desechos humanos y no había instituciones que velaran por ello. Yo recuerdo que haber leído en una parte de la cultura griega que los espartanos como que examinaban a los niños cuando nacían y se veía algún efecto los desechaban porque necesitaban niños pues para la guerra, ¿no? Por alguna razón en aquellas regiones del Medio Oriente abundan mucho la enfermedad y la lepra. Y eso lo he leído yo en el libro. Por alguna razón eso pasa mucho por aquellas regiones. En el Talmud Sanedrín 98a nos dice que en tiempo del segundo templo los leprosos se agrupaban en las entradas de las ciudades, entre ellas la de Jerusalén. Estaban en las afueras, no podían entrar a las ciudades. De esto testifica Yeshua en la sinagoga de Nazaret. Por ejemplo, cuando dice, en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Es decir, que era muy bien conocido estos hechos de este tipo de enfermedad. Pero solamente fue sanado un leproso de Siria. Es decir, esto muestra como dato importante que los evangelios nos proporcionan aquí una información de la recurrencia permanente de esta enfermedad en aquellas regiones del Medio Oriente. Y en su tiempo ya, el mismo Lucas registra que en las afueras de una aldea cercana a Jerusalén y entre Samaria y Jerusalén, un grupo de leprosos desesperados acuden en su ayuda. Eso está en Lucas 17. A otros sitios, a otros tipos de enfermos, sí se les podía permitir entrar en las ciudades, incluso hasta el templo. Y tenemos el caso de un tullido que estaba sentado en la puerta de la Hermosa y que fue sanado, pero los leprosos no podían llegar hasta allí. En cualquier caso, aquí la Torá no solo revela la creación de una institución para entender esta clase de enfermos de la piel, que era muy frecuente en aquellas regiones. Además nos enseña de manera individual que tenemos que cumplir un acto de misericordia hacia nuestro prójimo, pues tan pronto observemos una aparición regular de una mancha en la piel de una persona, se debe llevar esa persona al Cohen para que lo examine y determine la gravedad y la naturaleza de esta afección cutánea. Es decir, que si yo estoy en aquella época hablando con algunos amigos y conversando y observo una extraña aparición de una mancha en la piel, es mi deber alertar a la persona y combinarlo a ir. Y bueno, te acompaño para que vamos al la Torá nos insta a cumplir con esa misvah. Ese es uno de los 613 mandamientos, ¿no? Así que tan pronto nosotros observemos eso, debemos cumplir un acto de misericordia hacia nuestro prójimo, pues al aparecer una mancha irregular somos alertados por la Torá que debemos llevar a esa persona al Cohen para que lo examine. Él es el médico de Israel, por así decirlo, a fin de que debe hacer lo que la Torá le dice, declararlo puro o impuro según las circunstancias, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe llamar o llevar a la persona al Cohen? De seguro sus familiares más cercanos, amigos y conocidos, preocupados no solo porque tiene una afinidad
y una relación con esa persona, sino porque también es un mandato de la Torá. La cultura judía forjada en la Torá y con la guía de los hombres sabios ha fomentado el cuidado del otro. No solo el cuidado de sí mismo, como cualquier cultura puede fomentarlo o promoverlo. Es también el cuidado del otro, no solo como un deber ético, sino como una muestra de afecto al prójimo. De hecho, es bien conocido el pensamiento en la Misná en el Tratado Pirkei Avot, que dice que el mundo se sostiene por el estudio de la Torá, por los sacrificios del templo y por las obras de misericordia. Todo esto tiene su base en la Torá, pues con respecto a las obras de misericordia hacia el prójimo, la Torá nos enseña que la propia Torá empieza con una obra de misericordia y termina con una obra de misericordia. ¿Con qué obra de misericordia empieza? Cuando el Eterno le suministra pieles a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, para cubrir la vergüenza de su desnudez. Y termina con otra obra de misericordia cuando el propio Eterno, dice el libro de Barín, que da santa sepultura al profeta Moshe. Y lo otro, de allí viene un dicho judío que dice que cada judío es responsable por otro judío. En esta porción de la Parashat Tazria, la Torá invita al judío a preocuparse por su prójimo, en llevar a su familiar o amigo al Cohen. Se observa una extraña mancha en la piel o en la cabeza. No puede ignorarlo. De hecho, en el libro de Shemot, por lo menos en 2 lugares, se nos insta que si vemos el asno de nuestro enemigo tumbado en el piso por una carga, debemos ayudarlo a levantar por misericordia al asno y para ayudar al prójimo en necesidad. Y si vemos el toro, un toro ajeno, extraviado, también debemos ayudarlo. Dice, y no debes ignorarlo. Pues si eso es con respecto a los animales, ¿cuánto más se refiere o quiere enseñarnos la Torá que debemos tener una preocupación por el prójimo? Aquí vemos de manera práctica el principio, pues, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues debemos llevar al enfermo al lugar donde puede encontrar la posibilidad de ser sanado. De esta manera se protege de manera particular a un individuo y se resguarda a la sociedad en general de una epidemia. En el Talmud 98a, escuchen esto es una cosa interesantísima, se encuentra el relato de que el Mesías vive en Roma y que vive entre los necesitados, entre los enfermos y leprosos, y que cura sus heridas. Esta idea, o mejor dicho, este episodio del Talmud nos quiere transmitir la idea de que la aparición del Mesías traería sanidad a los enfermos, particularmente los leprosos, que era una enfermedad que no era posible encontrarle una cura por métodos humanos. Así que la única esperanza de los desamparados y destituidos, de los excluidos de la sociedad por las diversas razones, pobreza o enfermedad, y particularmente los leprosos, era el Mesías. Y eso es lo que nos quiere decir el Talmud. En este caso, nosotros vemos en los evangelios que eso fue cumplido con Yeshua cuando atravesaba las ciudades con su enseñanza y con su poder. Muchos que conocieron de él, muchos leprosos se acercaron, y vemos un caso donde 10 leprosos se acercan y otro se acerca y dice que le dice que Yeshua, ven David, ten misericordia de mí. Y dice, ¿qué quieres? Quiero ser limpio, y le tocó. Eso fue espectacular, y de esa misma hora fue declarado limpio. Así que esta búsqueda desesperada por el Mesías no solo era una búsqueda por sanidad, era el cumplimiento de las expectativas de que el Mesías había llegado y traería sanidad al pueblo de Israel. Pero hay otro dato interesante. Esta no es la primera vez que Yeshua se encuentra con los excluidos y leprosos. En los evangelios encontramos que después de que su madre, Miriam, cumplió los días de purificación, que es lo que justamente narra la Parashat Tazria, él fue llevado al templo para ser presentado. Ese ritual de purificación se cumplía en
en lo que se llama la puerta de Nicanor, es decir, una puerta que estaba situada al oriente del templo, según lo dice la Mishnah 1.5. Y allí confluían tres clases de personas: las mujeres parturientas que venían a presentar sus ofrendas para la purificación y expiación, la mujer sospechosa de adulterio y los leprosos. Así que esta es la primera vez que en verdad el Mesías o la familia del Mesías también se encontró con esta gente. Es decir, desde su niñez, providencialmente, ya el Mesías estaba en contacto con aquellos que serían el objeto de su amor y misericordia. Allí vemos personas como la mujer parturienta, que había pasado una enorme aflicción durante todo el tiempo de su embarazo y ahora buscaba su purificación. Vemos la mujer sospechosa de adulterio, que había pasado una enorme pena al ser llevada por su marido al templo. Y vemos los leprosos que ya curados buscaban la sanidad. Entonces allí vemos ya a Yeshua, el Mesías, en contacto con los necesitados. La pregunta es, como se dice a veces en arameo, manafkemina, o ¿qué podemos sacar de acá? ¿Qué lección podemos aprender? Que debemos tener la suficiente sensibilidad y preocupación por todos aquellos que vemos en sus vidas las diversidades de manchas provocadas por el pecado: borracheras, adulterios, lashon hará y un largo etcétera de vicios de los hombres que se manifiestan en la conducta y en la manera de ser. Son las manchas del pecado. Y nos insta a nosotros a obedecer la Torá, que debemos llevarlos al Mesías, el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, que tiene el poder y los méritos suficientes para declarar puras a toda esa gente manchadas por el pecado. Y así, libres de la condenación, pueden llevar una vida mejor. Pues no hay otro Cohen dado a los hombres por medio del cual podemos ser declarados justos por su gracia. Hagamos esta obra de misericordia, de llevar a los desamparados por el pecado, manchados por una vida disoluta y del vicio, aquellos extraviados en el vicio, en la perdición, llevarlos al Cohen, el único que tiene el poder y los méritos para salvarlos. Hagamos estas obras de misericordia hasta que el Eterno envíe al Mesías pronto y en nuestros días, y decid amén.